Este es el grupo A y estará hoy exponiéndoles sobre lo que es el orden conservador 1815-1830. Sí, este grupo está conformado por su servidor, Samuel Encarnación Somón, Edgar García, Camila Sánchez y Edward Santana. Como conceptos tenemos la respuesta inmediata a la derrota de Napoleón era el deseo de contener la revolución y la fuerza revolucionaria, restaurando muchos del antiguo orden, pero los gobernantes victoriosos no eran cándidos y comprendían que no podían retornar a 1789. El término restauración hace alusión al periodo comprendido entre la caída de Napoleón en 1815 y el inicio del proceso revolucionario 1830. Durante este mismo periodo, la monarquía francesa es restaurada por Luis XVIII, sí, hermano de Luis XVI, cuál era su sucesor de su sobrino de Luis XVII, que nunca llegó a reinar, por cierto, y lastimosamente murió en 1795 siendo prisionero de la revolución, tristemente. La restauración monárquica tras la caída de Napoleón supuso lo siguiente. ¿Qué supuso? Esto, la vuelta de los principios del equilibrio europeo quebrantados por la Revolución Francesa. Sí, política expansionista de Napoleón. El intento de reafirmación a los pilares del antiguo régimen que se asentaban en el absolutismo monárquico y la preponderancia socioeconómica de los viejos grupos privilegiados. Ahí le dejo la siguiente causa, se estará mostrando ahí. Sí, continuamos. Congreso de Viena. ¿Qué es el Congreso de Viena? Bueno, el Congreso de Viena fue convocado en 1814 con el objetivo de proceder al reajuste territorial de Europa. Sí, de Europa. En los cuales participaron las principales potencias representadas por Austria, representada por Clemens Bonn, Gran Bretaña, representada por Robert Stewart, Rusia, representada por Alejandro I, Rusia, representada por Alexander Bonn, y Francia, bueno, Francia era por Charles Maurice. España intervino superficialmente como potencia de segundo orden. Este congreso tuvo unas causas, ¿cuáles? Bueno, las que tenían en común de su ideología de restauración. Primero, el primero fue el intento de restaurar el antiguo régimen. Segundo, la idea de legítimos que reafirmaba el origen divino del poder de los reyes. Tercero, la búsqueda de un equilibrio entre los 5 grandes potencias. Y cuarto, y no menos importante, se opusieron a los intereses de los 5 grandes potencias, sí, 5. Del Congreso de Viena también se desprendieron 3 principios, los cuales se caracterizó. Primero, el principio de legitimidad. Afirmó el derecho de las dinastías a gobernar sobre sus territorios. Segundo, el principio de concierto europeo acordó la necesidad de ejercer una constante actividad diplomática con el fin de mantener el equilibrio internacional. Y tercero, el principio de derecho de intervención. Consecuencias del Congreso de Viena en alguna de estas son: ¿cuáles son? Se produjo un cambio en el mapa político y territorial de Europa que favoreció sobre todo a Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Se consolidó un frente diplomático que permitió canalizar las tensiones internacionales. Los países celebrando negociaciones y reuniones de forma periódica lograron evitar el desenlace de conflictos armados de gran envergadura. La Santa Alianza fue un tratado celebrado el 26 de septiembre de 1815. En esa alianza estaba Francisco I de Austria, estaba Alejandro I de Rusia. ¿Quién más estaba en esa alianza? Bueno, estaba también Federico Guillermo III de Prusia. El Tratado de París de 1815 se firmó el 20 de noviembre de 1815, sí,
tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y su posterior exilio a la isla de Santa Elena. A finales de 1815, Santa Alianza firmó con Gran Bretaña, formando así la Cuádruple Alianza. Pese a ser el Estado liberal del Reino Unido, se unió a Rusia, Austria y Prusia para defenderse del equilibrio de poderes que se había acordado en el Congreso de Viena. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron? Sí, esta. Primero, establecer la unión fraternal entre los tres monarcas firmantes. Segundo, preservar el equilibrio entre las potencias europeas. Tercero, defender la monarquía absoluta. Cuarto, frenar el avance del liberalismo. Y como quinto, crear un sistema de seguridad conjunto para impedir cualquier resolución que intente modificar el statu quo, es decir, la situación establecida por el Congreso de Viena en 1815. ¿Cuáles son las características? Como se ha señalado anteriormente, la Santa Alianza se configuró como un acuerdo entre varias casas reales europeas para impedir la implantación del liberalismo y los ideales ilustrados en el continente. Estas casas reales eran la rusa, la austriaca y las prusianas, todas ellas como eran común en el absolutismo. Habían basado su legitimidad ¿en qué? En la religión. El Congreso de Viena y la creación de Santa Alianza otorgaron a Rusia y a Austria el papel de grandes potencias europeas. Por su parte, los británicos fortalecieron su condición de dominadores de los mares y Prusia no se quedó atrás, amplió su influencia en el área del mar Báltico tras la creación ¿de qué? De la Confederación Germánica. Sí, ya me están llamando para que les diga a los personajes destacados. Bueno, vamos a coger eso. Ya voy. Sí. Estos son Clement Bon. Es miembro de Asuntos Exteriores del Imperio Austriaco, arquitecto de la Europa de Hierro, que restauró el antiguo régimen a lo largo de los diferentes países del continente tras la caída del Imperio Napoleónico. Robert Stewart, un estadista irlandés y británico, se cortó la garganta con una navaja de afeitar. Las investigaciones arrojaron que concluyeron que el marqués se encontraba loco a la hora de su muerte. Alejandro I fue el emperador del Imperio Ruso desde el 23 de marzo de 1801, rey del Zarato de Polonia desde 1815 y el primer gran duque de Finlandia. Ese señor era digno de admirar. Alexander von fue un polímata, geógrafo, astrónomo, humanista naturalista, considerado como fundador de la geografía como ciencia empírica. Dios, este señor. Bueno, Charles Maurice fue un sacerdote, obispo, político, diplomático y estadista francés de extrema relevancia en la influencia de los acontecimientos a finales del siglo XVIII. Federico Guillermo III fue rey de Prusia 1797 a 1840, nacimiento 3 de agosto de 1770 y falleció el 7 de junio de 1840 en Alemania. Esto fue todo, espero hayan aprendido un poco, mi intención fue un poquito relajarlo, pero en fin, me despido, Samuel Samón.